Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 339 de un curso de milagros. Se me concederá todo lo que pida. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su paz, desde su luz, desde su sabiduría y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se me concederá todo lo que pida. ¿Qué nos dice esta lección? Primero, que el Padre Celestial ama a sus hijos y que cree en nosotros, ¿cierto? Que Él cree más en nosotros que nosotros en nosotros mismos. También que no hay nada fuera del Padre Celestial y que ninguna idea abandona su fuente. ¿Qué significa? Que nosotros somos fractales del Padre Celestial que vamos extendiéndose y que para el curso de milagros uno de sus pensamientos se le olvidó burlarse o reírse de la idea que tuvo de sí, y creó un mundo de los opuestos y a partir de eso se arma toda la creación en la cual nosotros hacemos posible todo lo que hace parte de este mundo, porque el Padre Celestial corresponde a todo lo que es amor y las vibraciones que se desprenden de él, que es la verdad, la sabiduría, la luz, la eternidad, la infinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros podemos elegir qué hacer, ¿cierto? O elegir seguir la mente recta o elegir creer que podemos tener una vida aparte de él, que a eso el curso de milagros lo llama la separación. Cuando elegimos así, pues muchas veces nos lleva a la culpa, al miedo y al pecado, porque es algo que traemos de generación en generación desde los inicios de la creación. Porque si nos remitimos a Adán, el primer sentimiento cuando se sintió separado, que había fallado al Padre Celestial, fue la culpa, el pecado y sentir temor de Dios porque Dios lo iba a castigar. Entonces todos tenemos inconscientemente un miedo al castigo. Y lo digo inconsciente porque conscientemente todos queremos estar bien, todos sabemos que queremos actuar bien y todos lo hacemos lo mejor que podemos, pero como nosotros nos maneja un inconsciente, que es una energía que hemos generado desde la vibración y desde nuestros pensamientos a los cuales no les hacemos caso, pues se nos olvida, ¿cierto? Y entonces creemos que solamente el poder del pensamiento, pues resulta que si ustedes ven El Secreto y todo lo que nos han vendido, ay, piensa, pues yo también he pensado en ser millonaria y todavía no lo soy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no vibro en ese pensamiento. Si fuera así, pues todo el mundo cambiaría fácilmente. Pero resulta que nosotros somos los creadores, pero esos creadores tienen que ir acompañados de un proceso de creación que utilizó el Padre Celestial para crearnos. Un pensamiento que fue a futuro, hagamos el hombre, una misión de energía o emoción que es el amor, una palabra, hagamos el hombre entre él y nosotros y una acción que fue la materia. Nosotros también podemos crear a partir de crear, pues no la palabra correcta, sino que el ego forja. ¿Y qué forja? A partir de las imágenes que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Y por qué las creamos? Porque pues resulta que cuando estamos en el nivel entre vidas, nosotros tenemos un plan de vida y yo los he invitado varias veces amablemente a escuchar un libro, un audiolibro o a leerlo, el libro El plan de tu alma, en donde nos indica por qué nosotros hacemos ciertas elecciones para vivir una experiencia aquí en la tierra, para recordar que somos amor. ¿Por qué? Porque en esta expansión nos hemos perdido y nos hemos sentido que estamos fuera del Creador y por eso formamos un mundo de opuestos en donde existe la muerte, ¿cierto? Porque para el ego es importante la muerte, así cuando nosotros nos desprendamos del cuerpo pues ya se muera nuestro ego porque volvemos al Padre Celestial en la parte más inocente. Creamos enfermedad, creamos dolor, infidelidad, traición y todo, pero todo tiene que ver con el miedo. Todo se desprende del miedo. El ego se disfraza de muchas formas, pero todo es el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué sentimos celos? Porque tenemos miedo de que la otra persona nos deje de querer y que se enamore de otra persona. ¿Y qué es eso? Miedo. ¿Por qué tenemos miedo cuando vamos a presentar una prueba de un trabajo? Porque creo que no soy lo suficiente y entonces que no estudié lo suficiente y que hay otros mejores. Y entonces ya genero competencia, entonces ya siento que es miedo, pero realmente todo es miedo, solo que ponen muchos disfraces, ¿cierto? Porque siento angustia cuando mi mamá tiene más detalles con mis hermanos que conmigo. Entonces yo digo, porque me da miedo que me deje de querer, ¿cierto? Porque tengo miedo que me descubran una mentira, porque tengo miedo de que me digan que yo soy pecadora y que digo mentiras,
Entonces, todo lo que actuamos desde el miedo corresponde al ego porque nosotros somos amor puro y no podemos sentir miedo porque la energía está ahí en constante movimiento y no va a cambiar. Solo cuando bajamos acá y nos limitamos en un cuerpo, contenedor, como quieres llamarlo, cuerpo-mente, cuerpo-personalidad, pues creemos que somos diferentes y nos sentimos apartados de Dios y creemos que son nuestros propios pensamientos los que crean. Y efectivamente, pues es así. Pero hacemos unas estrategias tan buenísimas que nos perdemos en esas creaciones o forjamientos, ¿cierto? Entonces acá nos dice, se me concede todo lo que pido, ¿cierto? Entonces a veces yo no soy consciente y digo, ay, estoy joven, digámoslo así, tengo una vida sexual activa, ¿sí? Y tengo miedo de quedar embarazada. Entonces todos los días, cada vez que tengo relaciones, digo, Señor, por favor, que no quede embarazada. Y entonces utilizo cualquier tipo de anticonceptivo, triple condón, inyección y todo lo que haya. ¿Para qué? Para no quedar embarazada. Y resulta que yo le digo a mi cuerpo, por favor, que no quede embarazada, que no quede embarazada, que no quede embarazada. Convenzo tanto esa energía que después yo dejo de tomar mis píldoras, dejo de estresarme tanto y resulta que yo creé una situación en donde viva una experiencia en donde no pueda tener hijos. ¿Por qué? Porque ya le di una orden al universo y acá dice, se me concederá todo lo que pida. Y entonces yo de una parte de miedo creé que yo no pudiera tener hijos, ¿cierto? Pongo este ejemplo. Y entonces ya llegas a una edad y te casas y no puedes quedar embarazada. Y tú dices, ¿pero por qué? Yo tanto, ay Dios mío, porque tú llevas diciéndole a la vida que por favor no te regale hijos y tu cuerpo te ayuda porque ya recibió esa energía. Entonces seguramente te vas a casar también con alguien que tenga miedo a tener hijos, que haya tenido nervios y que no pueda tener hijos. Entonces el universo te da la respuesta a lo que tú creaste. Entonces, ¿cómo haces para descrearlo? Cuando puedes ser consciente de ese error de pensamiento en donde dijiste que te daba mucha angustia y que por favor no te diera hijos todavía, ¿cierto? Entonces, cuando tú te acuerdas que tú mismo provocaste eso, solo le puedes decir al Espíritu Santo que repare cualquier error de pensamiento desde la causa y te relajas, sea que puedas tener hijos o no los puedas tener, sino que no lo haces desde la urgencia y ahora voy a perder mi matrimonio y qué angustia, ¿ves? Entonces te metes en unas encrucijadas porque nosotros le pedimos al universo una cosa y cuando no la da es otra cosa. Les voy a contar la historia de también un amigo mío que se metió a una página porque él solo quería buscar sexo. Y entonces buscó sexo y genial. Él se metió a su página, disfrutaba del sexo y disfrutaba del sexo, disfrutaba del sexo y disfrutaba del sexo porque eso es lo que quería. Pero un día se enamora de alguien. Y resulta que ese alguien pues será una trabajadora sexual, ¿cierto? Porque pues él buscaba sexo. Y entonces él le decía a Dios, pero ¿por qué no la puedes cambiar? ¿Por qué? Si yo me enamoré y quiero que por favor esa persona no esté con nadie más. ¿Quién creó la situación? En su pensamiento, ¿cierto? Pues creó una situación en donde le metió mucha energía. Quiero sexo, quiero disfrutar de la vida, quiero esto. Nunca pensó, ¿cierto? Que se iba a enamorar y terminó enamorado, pero esa persona también solo buscaba sexo, porque recordemos que uno vibra en las relaciones y experiencias en el mismo sentido. Por eso todo lo que hagas, recuerda que ten cuidado con lo que vas a pedir porque lo puedes tener. Hay un dicho en Colombia que es así, ¿cierto? También hay gente que dice, Señor, tengo miedo a que me roben en la noche, tengo miedo que me roben en la noche y te roban. ¿Por qué? Porque el universo también te pone para que tú elijas recoger esos miedos, porque esos miedos no son reales. Sí te pueden robar en lo físico, pero espiritualmente tú tendrías que mantener tu paz. Pero nosotros no podemos dividir, ¿cierto? Porque finalmente todos los cuerpos energéticos y el físico, el de materia, van unidos. Entonces todo lo que nosotros pensamos inconscientemente es lo que se reporta en nuestra vida. Entonces les voy a poner otro ejemplo para que lo entendamos y para que tengamos un poquito más de cuidado con lo que pensamos. Quizás en otras vidas tú tuviste que tener hijos sin quererlo. ¿Por qué? Porque en la sociedad, si tú no tenías hijos, no eras vista como una mujer productiva y como una mujer que valiera la pena. Por lo tanto,
muchas mujeres, digámoslo así, o muchas veces que tú reencarnaste, porque hemos hablado de que hemos vivido en diferentes cuerpos en el mismo árbol, tuviste que tener hijos sin querer, ¿cierto? Y entonces la vida te volvía y tú, para ser aceptada por el mundo, volvías y caías en ese ruedo. Hasta que un día dices, no, por decisión, lo que pido a la vida es ser libre. En esta oportunidad no quiero tener hijos y eso no me genera sufrimiento. Entonces, aunque todo el mundo le diga, oiga, mujer, usted cómo no va a tener hijos, ¿qué le pasa? Ya está llegando a sus 30, ya está llegando a los 40, a los 100 y no tiene hijos, y usted se para en su yo soy porque es su experiencia y no se preocupa si el otro quiere que usted tenga hijos y todo el mundo necesita, sino que se defiende, pues usted vive esa experiencia porque la vive desde el amor, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos experimentar cualquier situación de la forma más amorosa, y no solamente más amorosa hacia el exterior, sino a nuestra verdad, podemos respetar ese yo soy. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Muchas personas que creemos que son buenas y son buenas, se sacrifican mucho y confunden el sacrificio con el amor. Entonces, puedes cuidar tus hijos, puedes cuidar los nietos, puedes cuidar los nietos de los nietos, y esa persona no quiere, pero dice, si yo no los cuido no me van a decir bueno. Por lo tanto, yo los voy a cuidar aunque tenga que sacrificar mi salud, mi todo. Entonces, ¿qué hace? Se baja su energía porque lo hace desde una forma sacrificada, y el sacrificio lo opuesto al amor. Hemos hablado de que todo lo que nos diga la palabra tiene o debe no genera sacrificio, mientras que yo digo quiero es diferente. Entonces, cada vez que te obligues a decir es que tengo que, estás sacrificándote, y ese sacrificio le vas a decir después a tus hijos o a tus nietos, yo tanto que me sacrifiqué por ti y mira lo que me pagas. Entonces, estas personas que han hecho todo para que el mundo, ¿cierto?, que nosotros vemos, esta proyección del mundo nos acepte, pues muchas veces son las que tienen una artritis terrible, las que tienen unas enfermedades fuertísimas. ¿Por qué? Porque por su creencia de lo que es bueno, eligen sacrificar su yo soy, sus deseos propios más profundos del corazón, y entonces la vida les ofrece una oportunidad para decir, un momentico, no puedo, esta vez no lo voy a hacer, y esta persona nuevamente dice, bueno, sí, es que yo soy tan buena. Y entonces daña toda su energía, porque su energía quiere decir que no, pero termina diciendo que sí, entonces hace esto. Y entonces esa energía en un cuerpito, ¿cierto?, en un contenedor, que genera, ¿cierto? Ahora, por el contrario, vemos personas que dicen, no, yo soy así, y el que le guste, perfecto, yo no le estoy haciendo daño, ay, me cuida a los niños. No, mi hija, no le voy a cuidar a los niños, yo la verdad hoy quiero descansar y quiero estar en la casa. Mala madre, sí, mi hija, dime lo que quieras, perfecto, ya estoy acá. Y resulta que esa persona, bien, o mira, ¿me puedes hacer un favor? Y tú dices, no, no puedo hacerte el favor porque hoy simplemente voy a hacer esto. Entonces es una persona totalmente coherente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace. Y el día que dice, sí, voy a hacer el favor, lo hace con todo el corazón. Y resulta que esas personas son las que tienen más amigos, son las que menos enferman, son las que dicen, mire, yo aprendí a manejar, pero para aprender a manejar tuve que pasar por 10.000 exámenes y me choco todavía, pero yo lo hago, ¿sí? Y no se queja y no dice, ay, pero yo como soy de mala, yo como lo hice de mal, no, yo manejo perfectamente, pero no manejo perfectamente, no. No se llena de incoherencias, ¿sabe cuáles son sus capacidades? ¿Sabe cuáles son sus más íntimos deseos? Se puede decir no cuando tiene que decir no, puede decir sí cuando tiene que decir sí, y no se afecta pensando en el exterior, sino que vive su experiencia en esta vida de la manera más real y más verdadera, desde su grado de evolución, sin tratar de hacerle daño a nadie, pero tampoco dañándose ella misma, ¿cierto? Lo que pasa es que también muchas veces nos enseñaron a que ser buenos hace que evitemos el castigo, pero eso simplemente es una percepción, porque lo que es bueno para mí quizás para otra gente es malo. Y les pongo un ejemplo. Muchas mujeres, y conozco acá como 4 casos, sus suegras o sus madres cuidan a sus hijos, y entonces ellas se desprendieron de sus hijos, ¿cierto? Y entonces pues estas suegras o madres dicen, estoy cansada de ellos, que se van, se vienen, pero es que ellos no cuidan bien a sus hijos, pero yo le voy a dar esto. Y estas personas se desprendieron, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que hay una ley, ¿cierto?, que es la ley del orden, y entonces la mamá tiene que cuidar a sus hijos, esa mamá también así, pero no la abuela, porque se salta un orden, ¿cierto? Entonces se genera un desorden, y resulta que no hay un vínculo real entre, ¿cierto?,
la mamá y el hijo, sino entre la abuela y el hijo, y hay un vínculo. Entonces la gente después se queja de que no hubo un vínculo, ¿cierto? Entonces la abuelita llorando, ay, qué tristeza, mire que se llevan tan mal estos niños con sus padres. Lo hizo de bondad, pero rompió unas leyes universales, ¿cierto? Y aunque en la tierra pareciera, ay, qué bondadosa esa señora, pues no, porque rompió el orden. Entonces, todo lo que para el mundo parece perfecto, para la ley del orden, para la ley del círculo, para las leyes universales, somos energía y tenemos que manejar esa energía. Entonces, a veces creemos que hacemos un bien. De hecho, me gusta la fábula mucho de la persona que escribió que una oruga se iba a transformar en mariposa, pero a él le dio miedo que no se transformara y le abrió rápidamente el cascaroncito y esa oruga no se desarrolló en las alas. Pues nos pasa eso, porque por ser buenos queremos ayudar a los otros a desarrollar sus alas, pero esa no es nuestra función. Nuestra función es cumplir con tu pedacito de chispa divina que tienes en tu contenedor. Y esa chispa divina te dice, eres responsable de todos los pensamientos, palabras, acciones y emisiones de energía que tú hagas. El resto, tú no eres salvadora ni de tus hijos, ni de tu familia, ni de nadie. Ahora, tienes que ser tan coherente en esas decisiones que vibres desde el amor tanto para ti y para los demás. Por lo tanto, todo lo que tú pidas para los demás se te va a devolver a ti, y todo lo que hagas en pro de bienestar para los demás se te va a devolver para ti, pero también todo lo que hagas en bienestar para ti va a irradiarse en los demás. ¿Fácil o difícil? Parece fácil, ¿cierto? Pero como nosotros estamos en un ego, en un pequeño cuerpo, creemos que todo lo que nosotros hacemos para los demás nosotros lo perdemos, ¿cierto? Entonces quitar eso es un poco difícil, pero conociendo esta información, si tú emanas energía de amor hacia los demás, hacia ti mismo, energía de amor puro e infinito, en donde no tengas que sacrificarte ni el otro por ti, sino que tengas que tú vivir tu yo soy plenamente y elegir siempre estar en armonía, estar en alegría, en paz, en disfrute, en agradecimiento. ¿Para qué quieres escoger el sufrimiento si acá dice se me concederá todo lo que pida? Entonces por eso muchas de las lecciones acá apuntan a decir, solamente pido mi paz, solamente quiero mi amor. Y si tú le preguntas a la mayoría de la gente dice, yo quiero ser millonario. Pero ¿para qué quieres ser millonario? No, para tener paz y no estar pensando en las deudas. Entonces no quieres ser millonario, quieres estar en paz. No, quiero ser hermoso. ¿Por qué? Ay, porque siendo hermoso yo voy a tener el hombre que yo quiera en mi vida o la pareja que quiera, entonces voy a tener paz. Entonces no quieres ser hermoso, tienes que tener paz. Se te olvida porque el ego lo que se centra es en la materia. No, yo quiero ser famoso porque el famoso me garantiza bienestar, que todo el mundo me quiere. ¿Y para qué quieres que te quieran? Ay, para sentirme amado, para poder disfrutar. Pues entonces no quieres eso, quieres tu paz y quieres sentirte amado por ti mismo, por la vida y por todo. Entonces no necesitas ser famoso, ¿ves? Entonces el ego lo que nos pone son unos disfraces para que trabajemos en pro de nuestra carrera, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y entonces cuando pedimos eso y la vida nos da, nosotros decimos, pero ¿por qué? Ahora soy exitoso, pero estoy vacío. Mi vida, porque me prometiste, me pediste ser exitoso. Sí, mire, yo quería ser bella, pero ahora me toca tanto sacrificio, solo me puedo tomar un yogur. Sí, pero tú me pediste eso, ¿sí? Y ahora te quejas, pero el que pide realmente desde el corazón, lo único que pide es estar en paz y en armonía con el Padre Celestial. Por eso Jesús decía, busca primero el reino de Dios acá, y toda su justicia, y el resto se te da por añadidura, ¿cierto? Entonces por eso dice, se me concederá todo lo que pida. Entonces, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás deseando? ¿Lo estás deseando desde el ego, desde la competencia, desde el miedo, o lo estás deseando desde lo más profundo de tu ser? Y si lo estás deseando desde lo más profundo de ser, solo podrías desear ser lo que eres, porque ya eres paz, ya eres amor y ya eres todos los atributos que se desprenden del amor. Pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.